Hoy vamos a hablar sobre los premolares, un grupo de dientes que sustituye a los molares temporales. En total son 8, 4 superiores y 4 inferiores. Su morfología corresponde a una forma de transición entre los caninos y los molares. Para establecer las diferencias entre cada uno, dibujaré la superficie vestibular, lingual, interproximal y oclusal de cada uno. Comenzaremos por el primer premolar superior. Su superficie bucal se parece mucho en su forma y contorno a la del canino superior, pero además de ser más pequeño, tiene el rasgo característico de que esta cara está flanqueada por los surcos vestibulares. Sin embargo, y con esto nos podemos dar cuenta de qué lado es, la vertiente mesial de la cara vestibular es más corta que la vertiente distal. La superficie lingual es más corta y más angosta que la superficie bucal. El borde cervical es estrecho y recto o ligeramente convexo hacia la raíz. El borde oclusal es redondeado. En la vista proximal nos podremos dar cuenta que la cúspide vestibular es más alta que la cúspide palatina o lingual. Específicamente, la superficie mesial es redondeada cerca del borde oclusal, donde hace contacto con el canino, y se hace cóncava al aproximarse al borde cervical. Lo más característico de la superficie oclusal son sus cúspides. Presenta una cúspide bucal que es más aguda y prominente y una cúspide lingual que es más baja y redondeada. Además del surco central, que es el de mayor importancia, presenta otros surcos menores que hacen resaltar los lomos que descienden del vértice de las cúspides hacia el surco mesiodistal. Los rebordes marginales también son atravesados por otros pequeños surcos. En los extremos del surco mesiodistal se encuentran las fosas mesial y distal. El segundo premolar superior es muy parecido al primero. La superficie bucal es algo más corta que la del primer premolar superior. Su superficie lingual es ligeramente más corta y más redondeada que la del primer premolar superior. Su superficie mesial es convexa y no presenta la concavidad del primer premolar superior al llegar a cervical. También son evidentes dos cúspides de igual altura y tamaño. Desde la superficie oclusal se puede observar que la cúspide lingual está ligeramente más cerca a la superficie mesial. El surco central es más corto mesodistalmente y termina en las fosas mesial y distal. Sus surcos secundarios también hacen resaltar los lomos que descienden del vértice de las cúspides hasta el surco mesodistal. El primer premolar inferior es morfológicamente el más interesante, ya que se le nota el paso evolutivo entre un diente anterior y uno posterior. Si lo vemos por bucal, presenta una especie de borde incisal, por lo que la cúspide no es puntiaguda y presenta unos surcos poco desarrollados. Su línea cervical es ligeramente recta. Desde la vista lingual y debido a la posición de la cúspide lingual o palatina, esta superficie se ve más pequeña. Su línea cervical es ligeramente recta. Desde la vista proximal puede observarse la obvia diferencia de altura y contorno entre la cúspide vestibular y la cúspide lingual.
La superficie oclusal presenta una cúspide bucal y una cúspide lingual, que en algunos casos se le conoce como proceso lingual. Pueden diferenciarse las fosas mesial y distal y los rebordes marginales, pero no hay un surco mesiodistal bien definido. Finalmente, el segundo premolar inferior tiene un contorno similar al del primero, aunque con diferencias bien marcadas, sobre todo en las superficies lingual y oclusal. La superficie bucal es más ancha y más corta que la del primer premolar inferior. Debido a la cúspide lingual más alta del segundo premolar inferior con respecto a la del primero, esta superficie se ve más larga en sentido ocluso-gingival. Habrá que tener en cuenta que cuando es tricuspídeo, la cúspide distal es más pequeña. Las superficies proximales son similares a la del primer premolar inferior, siendo más anchas en sentido bucolingual. Finalmente, la superficie oclusal es más grande y su contorno se acerca más a un círculo que la del primer premolar inferior. Tiene muy bien desarrollada la cúspide lingual y prominentes rebordes marginales mesial y distal. Cuando tiene tres cúspides, como ya lo dijimos, la cúspide distolingual es más pequeña, lo que puede ayudarnos a establecer de qué lado es. El surco mesiodistal se nota con mucha claridad.